Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Hilarinda Burelian, estudiante de Historia, cursando actualmente cuarto semestre, y hoy les quiero hablar sobre Cuba y escogí el periodo de 1860 a 1934, que me parece que surgieron muchas ideas que hoy le dieran la historia que tiene hoy Cuba. Antes de empezar, quisiera hablarles un poquito sobre Cuba, una pequeña historia. Cuba en el decenio de 1860 era la más rica y la más poblada de las dos colonias que España aún le quedaban en América. Sin embargo, se encontró con ciertos problemas económicos y políticos, de eso les hablaré un poquito más adelante, y es actualmente uno de los pocos lugares donde aún existe el sistema socialista después de la caída de la Unión Soviética. Siguiendo con esta idea, les presento mi primera idea, que fue conflictos, revolución y guerras civiles. De esto quiero decir que en 1868 pasó lo que se denomina Grito de Yara. Este fue matizado por Carlos Manuel de Céspedes, el señor que están viendo actualmente en pantalla. Fue el que redactó el manifiesto de la Junta Revolucionaria. En dicha manifiesto se exigía la independencia de Cuba, así como la abolición de la esclavitud, lo cual daría paso al inicio de la Guerra de los 10 días. Cabe decir que la Guerra de los 10 días fue una guerra de las más mortíferas, con más de 100.000 muertos. En estas guerras civiles hubo mucho apoyo de los campesinos, ya que estos tenían el conocimiento de los territorios por el cual se movilizaban y les daban ciertas ventajas sobre el ejército español. Además, tuvieron una ventaja por las circunstancias superiores políticas que estaba pasando España en aquel entonces, como por ejemplo la proclamación de una república, la restauración de Alfonso VII, el cual estamos viendo ahora mismo en pantalla, etc. A causa de esto, el ejército español, que aún estaba radicado en Cuba, raras veces recibía la atención que necesitaba. Después de muchas guerras y con una guerra aparentemente interminable, España se vería obligada a aceptar la independencia de Cuba. Un dato curioso es que el conocido nombre, la Guerra de 10 años, contribuyó al crecimiento y a la madurez de una conciencia nacional. Una segunda idea es el auge y decadencia del Partido Liberal. En La Habana, pocos meses después de finalizar la Guerra de 10 años, miembros destacados del viejo grupo reformista y numerosos cubanos que anhelaban la reconstrucción y la prosperidad fundaron el Partido Liberal. Dicho partido, su objetivo principal era conquistar la autonomía de Cuba empleando métodos pacíficos. Hubo un caso en 1880 cuando el general Calixto García, el señor que estamos viendo en pantalla, y otros líderes rebeldes intentaron un levantamiento. El partido se apresuró a condenarlos por ello y proclamar su lealtad a España. Dicho partido liberal es el que estamos viendo en pantalla, que es el Partido Autonomista. Está su respectiva bandera. Los autonomistas se encontraron ante obstáculos formidables, ya que ellos se oponían simultáneamente a los grupos partidos de la independencia y los peninsulares tradicionalmente intransigentes. No obstante, las esperanzas de reforma y la división entre los veteranos de la guerra brindaron a autonomistas el apoyo temporal de muchos cubanos. A pesar de su organización y sus brillantes campañas políticas, sus victorias fueron marginales, ¿no? 10 años después, el Tratado de San Juan, aunque España había abolido definitivamente la esclavitud,
y concedidos ciertos derechos políticos a los cubanos, predominaba mucho la desigualdad. Es aquí cuando en 1890 España proclamó el sufragio universal, pero excluyó a Cuba. Es en este punto cuando José Martí, el que estamos viendo en pantalla, propone un nuevo partido en el cual se parte de una ideología de igualdad. Sus propuestas chocaron con la habitual oposición de los conservadores en España y La Habana, con el escepticismo de la mayoría de los cubanos, ¿no? Sin embargo, Martí logra unir a la mayor parte de los grupos que pedían la independencia. Y es aquí cuando el comienzo de la Segunda Guerra de la Independencia se centró en José Martí, el forjador de la Unión de los Patriotas Cubanos y fundador del Partido Revolucionario Cubano. José Martí fue nacido en La Habana el 28 de enero de 1853 de padres españoles. Fue un aficionado de la lectura y a la naturaleza solitario. Empezó muy pronto unas muestras apasionadas por el amor a Cuba. Martí hizo un llamamiento a los cubanos de todas las razas y clases sociales para que luchasen por una república económica y políticamente independiente que garantizara la justicia y la igualdad, no solo para todos los cubanos, sino también para los españoles que decidieron quedarse en la isla después de la guerra. Martí trazó planes para una lucha que fuese diferente a la Guerra de los 10 años. Una rebelión de masas estallaría simultáneamente en todas las regiones de la isla, con fuerza suficiente para garantizar una victoria rápida. Otra de las ideas principales que me parecieron importantes fue el tema de las exportaciones. Cuba era el máximo exportador de azúcar y de caña de azúcar a partir del crecimiento sostenido a finales del siglo XVIII. Sin embargo, para llevar a cabo su exportación dependía mucho de la estabilidad económica de España. Y es aquí donde se puede evidenciar un dilema colonial, ¿no? Cuba iba en una creciente dependencia económica de mercados y tecnologías que la metrópoli en ese entonces no podía proporcionarle. Además, el futuro de la esclavitud, que era una principal obra de mano, que durante siglos había sido un elemento esencial para la producción de azúcar, se encontraba en un plano muy poco esperanzador. Debido a esta dependencia económica, la isla era muy vulnerable a cualquier cambio de la política comercial norteamericana. Las exportaciones a los Estados Unidos descendieron de 800 toneladas en 1895 a 225 toneladas en 1896. De esta manera, la crisis en la industria del azúcar, que ya padecía a causa del descenso de los precios y del aumento de la competencia internacional, se agudizó en 1895, creando un ambiente favorable a una nueva rebelión. Sin embargo, esta notable dilema colonial causó que muchos hacendados, conscientes de dicha amenaza, empezaran a modernizar la industria. Incluso en las regiones occidentales no dañadas, aceleró un proceso parecido. Muchos hacendados empezaron a construir ingenios mayores, más eficientes, mientras que los que más habían sufrido grandes pérdidas o no podían permitirse edificar ingenios mayores
se transformaron en colonos. Esto quiere decir plantadores que vendían su caña a los ingenios, frenando la tendencia al latifundismo en la isla. Finalmente, lo que provocó fue una decadencia de la aristocracia hacendada cubana, diezma y arruinada por el largo conflicto y obligada por las autoridades españolas a vender sus tierras e ingenios. En muchos casos, capitalistas norteamericanos adquirieron ambas cosas a precios muy bajos, lo cual representó el principio de la penetración económica estadounidense en Cuba. Y bueno, así terminan mis 3 ideas principales, con lo que siento que se podría navegar mucho más en lo que fue la historia de Cuba y en cómo Cuba siguió adelante a pesar de todo esto que se presentó. Espero que haya sido sustancioso y que lo hayan disfrutado igual que yo al investigar un poco más sobre la historia de Cuba. Muchas gracias.